Per la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, el segundo capítulo del Evangelio de San Lucas comienza con una noticia que rompió la tranquilidad del hogar de María y José en Nazaret. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad. No era el mejor momento para organizar un viaje, justo cuando María estaba a punto de dar a luz. Sin embargo, desde el primer momento, tanto ella como su esposo, San José, habían experimentado que la grandeza de la vocación de ambos llevaba aneja la cruz. Ya les había pasado, contemplamos en el último domingo de Adviento la contradicción de José al enterarse del embarazo de María, al darse cuenta que él sentirse indigno de participar de ese misterio, querer repudiarla en secreto, sufriría mucho. Como también sufrió María, haciendo sufrir entre comillas a San José, pero pues no queriendo comunicar su secreto por la prudencia de estar ella guardando el misterio del nacimiento de Dios. O sea, la cruz duró todo el tiempo, la visita a Incarina, la prima Isabel. Desde el comienzo tú, Señor, has querido que nos demos cuenta que este misterio de tu encarnación, de tu abajamiento, es un misterio de dolor, que el sufrimiento tiene esa parte de purificación, que nos quieres purificar pasando por el dolor. Y entonces a los que amas los has bendecido con la cruz. Y esto formaba parte de ese camino. Y por eso emprendieron el camino, probablemente bordeando el río Jordán. También podía haberse hecho por el lado del Mediterráneo o por la vía del Namitá, pasando por Samaria. Entonces, pues por Samaria era todos los peligros de la animadversión de los samaritanos. Por el Mediterráneo era también un poco peligroso y más largo. Entonces lo que probablemente hicieron fue bordeando el Jordán, que era el que seguía la mayor parte de los galileos que se desplazaban a la ciudad santa, bajando desde Galilea a Judea. Eran unos 150 kilómetros que habitualmente se hacían andando o en asno. También José, dice San Lucas, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, del norte al sur, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Una expedición que duraba unos 4 o 5 días y que resultaba muy incómoda, máxime en las circunstancias del embarazo de la Virgen. Estos días leía a alguien que decía, bueno, la Virgen estaría con las contracciones, cada dolor significaría un acto de fe y de amor de ella, pero les ayudaría a aliviar sus molestias la seguridad que tenían de que estaban cumpliendo la voluntad del Padre y la cercanía del nacimiento de Jesús. Nos vamos metiendo en la escena, todo esto nos va ayudando a nosotros a hacer nuestra oración, a acompañarlos, a meternos como un personaje más. Nos imaginamos que seguramente conversarían en el viaje sobre el designio providencial del César que los llevaba a cumplir las profecías que anunciaban que Belén de Éfrata, un pequeño poblado a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén, el mismo donde había nacido el rey David, era el lugar escogido para que el Mesías viera la luz por primera vez. En nuestra oración podemos acompañarlos, quizá lo hemos hecho en este tiempo de Navidad, en esas novenas, en algunos pesebres se suele hacer que José y María vayan caminando por el sendero, vayan dando pasitos hasta llegar al pesebre. Y nosotros los hemos ido acompañando con los villancicos,
en ese seguimiento de la liturgia, de las ferias privilegiadas del Adviento. En nuestra oración, pues nos metemos, como enseñaba San José María, a ser un personaje más, y nos pueden servir esas palabras del Santo Rosario. Te enternecerás ante el amor purísimo de José. Aprendemos mucho de él, de esa limpieza, de esa castidad, de ese cuidado, del designio divino, cariño tan grande que le tenía a María, y le pedimos que Él nos ayude a querer a María de esa manera, a querer a Jesús, a amar la voluntad de Dios. Y latirá fuertemente tu corazón cada vez que nombren al niño que nacerá en Belén. Soy un esclavito de José. Qué bueno es José. Me trata como un padre a su hijo. Ahí tenemos para con esa infancia espiritual imaginarnos los favores que nos pide, la manera como nos trata, para aprender también de Él a tratar a los demás, para aprender a meternos en esa intimidad de la Trinidad de la tierra, Jesús, María y José. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto. Entonces esas luces y esas pólvoras nos sirven a nosotros también para como despertar el corazón y meternos en el misterio, ¿no? Sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto. Cada una de esas es una ejaculatoria de gratitud a Dios por haberse encarnado. No había sitio para ellos en la posada. San Lucas expresa que en aquellas circunstancias de aglomeración de peregrinos, no había un lugar digno para una mujer que estaba a punto de dar a luz. Si se hubieran querido meter ahí en ese sitio, que es, en el fondo es como, más o menos me hago la idea, lo que hoy día vemos un sitio de refugiados, un gran patio, simplemente rodeado por un muro, con algunos pequeños techitos a los lados, donde la gente más o menos se organizaba, pero era un coliseo, pues un sitio público, pues no coliseo como lo entendemos ahora, con una cisterna en la mitad. No es un sitio digno para una mujer que va a dar a luz. La palabra que usa el evangelista para referirse a esa posada es la misma que utilizará después para el cenáculo. Es interesante, ¿no? El Señor necesita un lugar aparte, pues la Virgen. Nos muestra que esa elección que hace José de un establo muestra la pobreza que Dios eligió para su hijo y el cuidado exquisito del pudor. María y José prefieren dirigirse a una gruta, probablemente ubicada a las afueras de la ciudad. También porque así encontrar un sitio más caliente y más acogedor dentro de lo que cabe para su niño. Pero también nos sirve para nuestra oración pensar en ese rechazo. Los mexicanos tienen los famosos villancicos de las posadas. Aquí no hay posada, no lo voy a cantar ahora para no dañar. Pero es muy bonito porque es María y José que van pidiendo posada, una parte del grupo. Son María y José que piden posada y otra parte del grupo son los posaderos que dicen aquí no hay posada. Y nos imaginamos cuántas veces nosotros mismos no les habremos negado también un sitio en nuestra vida a Jesús, María y José. San José María hace una meditación. Es posible que no con la boca, pero con los hechos hayamos dicho, no hay posada para ti en mi corazón. Ay Señor, perdóname. Y meditamos aquí en este rato de oración las veces que te hemos dicho que no hay posada para ti en mi corazón. Cuando has tocado la puerta de mi alma pidiendo más generosidad, más entrega, más sacrificio, más fidelidad, y te he dicho, no hay posada. O me ha faltado fortaleza para ir al encuentro de la cruz, para ser más generoso, más exigente conmigo mismo, para pedirte más, para buscarte con más frecuencia, para confiar más en ti y en tu gracia y menos en mis fuerzas. Es posible que no con la boca, pero con los hechos hayamos dicho, no hay posada para ti en mi corazón. Y ahora, delante de este pesebre, viéndote, Señor, rodeado de tu madre y de tu Padre putativo, te decimos, ay Señor, perdóname. Ya no más, ya no más. Vuelvo a empezar. El Papa Benedicto XVI meditaba toda la teología que hay detrás de ese aquí no hay posada
Ese rechazo no es circunstancial, sino que forma parte del designio divino para la vida de Jesús. Cuenta en el libro de Jesús de Nazaret que la meditación de estas palabras en la fe ha encontrado en esa afirmación, no había sitio para ellos en la posada, un paralelismo interior con la palabra rica de hondo contenido del prólogo de San Juan. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Para el Salvador del mundo, para aquel en vista del cual todo fue creado, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, para en vista del cual todo fue creado, toda la creación, como dice don Enrique Monasterio, el Belén que puso Dios, o sea que es una obra muy bonita, de como que todo el mundo fue creado por Dios, el cosmos, las estrellas, para que en la plenitud de los tiempos el niño se encarnara ahí y naciera ahí. Como que así nosotros, como nosotros hacemos el pesebre, así Jesús, Dios Padre iba haciéndolo toda la creación para que llegado el momento pudiera nacer. Bueno, San Pablo lo dice, para aquel en vista del cual todo fue creado. Pues para el Salvador del mundo no hay sitio, los suyos no lo recibieron. Jesús dirá después, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El autor de la carta a los Hebreos dice, el que fue crucificado fuera de las puertas de la ciudad, nació también fuera de sus murallas. Es fuerte, ¿no? Es tremendo ver también esa humillación, ese abajamiento de Jesús, que no es solamente el abajamiento de hacerse hombre, sino hacerse hombre muy pobre, hombre rechazado desde niño, desde antes de nacer, no tiene un lugar. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Con estas sencillas palabras, San Lucas resume el modo como sucedió la llegada del Mesías, el evento más esperado a lo largo de los siglos. Puede uno mirar despacio y darse cuenta qué riqueza, ¿no? Le llegó a ella el tiempo del parto, se lo van imaginando, dio a luz a su hijo primogénito. Sabemos, podrían explicar todo lo de primogénito, que no quiere decir que haya otros, pero bueno, no hace falta en este momento. Lo envolvió en pañales y nos imaginamos ese niño envuelto, vivo, como hemos visto tantos niños seguramente en nuestra historia, neonatos. Pues vemos a ese Jesús neonato y lo recostó en un pesebre. Es bonito ver que María es el sujeto de las acciones, que sobre ella recaen los verbos de la narración. Hasta en el lenguaje, Dios se esconde y le da protagonismo a su madre virginal. Ella tiene el tiempo del parto, ella da a luz, ella lo envuelve, ella lo recuesta. Después del análisis de estas palabras del Evangelio más lo que le dice el ángel en la Anunciación, el que ha de nacer será santo, también se entiende, será concebido, será nacido santo sin contaminación, será llamado Hijo de Dios. Los teólogos concluyen que en esta escena surge con reservada evidencia que Jesús, al igual que había sido concebido sin concurso de varón, es decir, virginalmente, así también nació de María virginalmente, de forma milagrosa, con alegría y sin dolor, conservando intacto el seno virginal de la madre. Juan Luis Bastero, pues experto en Mariología, dice, de manera maravillosa, el fruto de su vientre pasó del castísimo seno de María a sus brazos. A mí nos sirve para admirar esa obra maestra de la creación que es nuestra madre y para decirle a Jesús, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Lo envolvió en pañales. Vamos imaginándonos esa envoltura, ese cariño con que habrá envuelto al niño con esos pañales. El Hijo de Dios, el Mesías, hecho hombre. Y lo recostó en un pesebre. El Hijo de Dios, el Creador del cielo y de la tierra, nace en un establo, rodeado de animales. La contemplación de esta imagen pues conlleva muchas consecuencias, como nos vamos dando cuenta. Una de ellas es algo que ya salía al mencionar el dolor de María y José al tener que
peregrinar 150 kilómetros para cumplir la profecía del nacimiento en Belén. Y es que ese niño nació, como dice el villancico, yo bajé a la tierra para padecer. Que desde el primer momento de su vida, ya intrauterina, quiso asumir las contrariedades, cargar con la cruz, que toda su vida tiene esa dimensión redentora. La Navidad es muy bonita y los villancicos son muy acogedores, pero no se nos puede olvidar todo lo que ha sufrido Jesús desde el primer momento por nuestra salvación. El Benedicto XVI continúa su meditación diciendo, el niño envuelto y bien ceñido en pañales aparece como una referencia anticipada a la hora de su muerte. Y era una manera en la que pensaba que nos podíamos quedar para nuestra meditación. Hay maneras de representarlo, sobre todo los iconos orientales muestran al niño como en un sudario, como casi en una mortaja. El pañal, pues no es el pañal infantil que conocemos nosotros con nuestro modo tradicional de envolver al bebito, sino pues con una manera que es una referencia anticipada a la hora de su muerte. Es desde el principio el inmolado. Por eso el pesebre se representa como una especie de altar. De hecho, la imagen que utilicé para esto es un altar. Es un pesebre, pero en realidad es un altar. Y el niño está puesto ahí, envuelto como si fuera para un sepulcro. Tiene mucho, y a veces el niño lo ponen incluso con los brazos en cruz. El pesebre como altar. Es una manera de entenderlo. Lleva a la dimensión eucarística de la vida de Jesús. No es casualidad que el significado hebreo de la palabra Betlehem sea precisamente la casa del pan, como ustedes sabrán. Y que se le represente envuelto en pañales al modo de sudario, con que lo envolvieron en el sepulcro, donde resucitó para quedarse en la Eucaristía. San Agustín advierte que el pesebre donde la Virgen lo recostó era el sitio del alimento de las bestias. A veces se imaginan como el pesebre como donde duerme la bestia, no, es donde ponían la comida para que las bestias se alimentaran. Obviamente habrán lavado aquello un poquito, habrán puesto unas pajitas para hacerlo más caluroso y para poder recostar al niño allí. Pero el sitio donde el niño está es donde se alimentan los animales. Pues allí fue puesto el pan de los ángeles, el alimento de la vida eterna. El Papa alemán concluye, el pesebre se convierte de este modo en una referencia a la mesa de Dios, a la que el hombre está invitado para recibir el pan de Dios. Y ya nos va sirviendo. Mientras hacemos nuestra oración preparatoria de la misa de medianoche de la Navidad, pues ya estamos pensando en el altar. Estamos mirando aquí delante del pesebre, ese establo que está muy bonito, pero que no era tan bien acomodado el original, y pensar que el altar que tenemos allá a unos metros es el pesebre verdadero donde vamos a recibir el Hijo de Dios con su cuerpo y su sangre. San José María también unía en su oración el pesebre, o Belén, como le dicen en España, con el sagrario. Y hay un escrito de los inicios de su labor pastoral, en enero del 39, en tiempo de Navidad, comentaba, Dios con nosotros, Jesús niño, y nosotros, guiados por los ángeles, yendo a adorar al niño Dios. Una vez más, nos metemos ahí, como un personaje más, como pastores, como magos, tantos peregrinos a lo largo de los siglos que van a ese pesebre, que van a ese Belén, que peregrinan. Y nos imaginamos nuestra vida como una peregrinación, con lo que tiene de sufrimiento, de sacrificio, de abnegación, y sacamos esos propósitos de unirnos a la cruz del Señor para llegar allá purificados. Dios con nosotros, Jesús niño, y nosotros guiados por los ángeles, como los pastores, yendo a adorar al niño Dios, que nos muestran la Virgen y San José. Por eso es tan importante la devoción a María, la devoción al Santo Patriarca. Ellos nos lo muestran, nos lo prestan, nos lo entregan. Por todos los siglos, de todos los confines del orbe, cargados y animados por el trabajo de todas las actividades humanas, irán llegando magos al Belén perenne del Sagrario. Traduciéndolo al colombiano, irán llegando magos al pesebre eterno del Sagrario. Y nosotros somos esos magos.
Cuando San José María escribía esto en el 39, ahí estaba pensando en nosotros. Nos tenía en su corazón. Y nosotros podemos pensar en los que van a venir en 50, en 100, en 1000 años. Magos que vendrán cargados y animados por el trabajo de todas las actividades humanas, al Belén perenne del Sagrario. Cuida y trabaja, preparando tu ofrenda, tu labor, tu deber para esta Epifanía de todos los días. En enero ya estaba preparando la Epifanía, está de la mano pues el nacimiento con la Epifanía, con la manifestación. La meditación sobre el pesebre, altar del Belén, nos invita a sentirnos llamados a llevar a la presentación de los dones en la misa de cada día nuestros trabajos, nuestras cargas, ¿no? Ir cargados, ¿no?, de un trabajo exigente, nuestros deberes, el trabajo del hombre. Con qué gozo irían esos pastores pobres, periféricos, trabajadores, llevados por los ángeles, a adorar al Hijo de Dios. Con qué gozo tenemos que ir nosotros al altar con el trabajo de cada día, con las vicisitudes de la vida ordinaria. Señor, qué alegría poder venir al altar, poder traerte la ofrenda de este día de trabajo, de este día de lucha. Qué maravilla, Señor, tener sentido para este valle de lágrimas. Es un valle de lágrimas que confluye en el río eterno del Apocalipsis, el río de la que salta hasta la vida eterna. Dame siempre de ese pan, dame siempre de esa agua. Llevamos allí entonces nuestros trabajos en cada misa, nuestras cargas, nuestros deberes, el trabajo del hombre, para que Él lo convierta en pan de vida y en cáliz de salvación. Qué maravilla, ¿no? Encontrarles el sentido a nuestra vida de esta manera. Todo lo que hacemos es ofrenda que se presenta en ese altar del pesebre, en ese altar del sagrario, y Cristo lo hace divino. Es lo que decimos en la misa, en la colecta de la misa. Hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu verbo nuestra debilidad, al hacerse niño, al hacerse hombre, perfecto hombre, igualito a nosotros en todo, menos en el pecado, al asumir tu verbo nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna la naturaleza humana. Un cuerpo como el nuestro está en el cielo, glorioso. Bueno, dos con el de María. No solo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Gracias, Señor. Por eso hemos venido diciéndote durante todo este mes, ven, Señor Jesús. No tardes tanto, Jesús, ven, ven. Y ahora están sonando esas pólvoras diciendo, gracias, Señor, por haber venido. Gracias por permitirme ser partícipe de ese sacrificio, llevando al altar los gozos y los sufrimientos de cada día. El trabajo del hombre. La divina providencia, dice don José Antonio Olarte, se sirvió de estas circunstancias para mostrar la pobreza, la humildad con las que el Hijo de Dios había decidido venir a la tierra. Todo un ejemplo para que los que le seguirían a través de los siglos, como explica San Pablo, conociéramos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. ¿Cuántas consecuencias tiene tu abajamiento, Jesús? La humillación que supone el hacerse hombre y unirnos a su sacrificio redentor. Humildad divina, que no es solo una virtud para admirar, para meditar. No, tú, Señor, nos ofreces tu ejemplo para que lo imitemos, para que recorramos esa misma senda. En la pobreza del nacimiento de Jesús, dice Benedicto XVI, se perfila la gran realidad en la que se cumple de manera misteriosa la redención de los hombres. Una redención que consiste en hacernos hijos suyos gracias al perdón que Jesús nos alcanzó. Por eso los ángeles dicen, hoy ha nacido el Salvador. Uno pues piensa cómo el Señor nos redime humillándose, abajándose, haciéndose pobre, haciéndose holocausto en ese altar del pesebre, que es el comienzo
y es esa primera cuota de la cruz, que será después el altar del Calvario, con el cual culminará su inmolación. San José María titula su homilía sobre la Navidad haciendo énfasis precisamente en esa virtud, el triunfo de Cristo en la humildad. Y al meditar el tercer misterio gozoso del Santo Rosario, admiraba la humildad de nuestro Dios, que no se conforma con asumir nuestra pobre naturaleza, sino que además empieza su vida mostrando que tiene necesidad de que nosotros le atendamos, de que lo caliente un buey, una mula, de que le presenten homenaje y adoración unos pobres campesinos, unos pastores que ni se enteraban del todo. Quiere tener necesidad de las criaturas, el que es todopoderoso. Quiere que tú y yo nos unamos, quiere que tú y yo nos elevemos a ese nivel. Se hace hombre para divinizarnos. Empieza su vida mostrando que tiene necesidad de que nosotros le atendamos, de que nosotros le queramos, de que nosotros le cuidemos. Gracias, Señor, por tanta humildad. Y ayúdame hoy, en esta noche de Navidad, a darme cuenta que quieres necesitarme, me pides mis cuidados, me pides mis atenciones, me pides mi cariño. ¿Cómo hacerme esperar? ¿Cómo hacerme rogar, Señor? Aún hoy en la Basílica de la Natividad en Belén se conserva, como muchos sabrán, un signo gráfico que nos habla de la importancia de la humildad para acceder al misterio del nacimiento de Jesús. Para entrar al templo hay una pequeña puerta de tiempos de los turcos para evitar que se pudiera entrar a caballo y posibles profanaciones. Entonces eso obliga a pasar inclinándose considerablemente. Alguno quizá no necesita inclinarse, pero en general casi todos tienen que inclinarse y nos sirve para recordar que al misterio de Belén hay que acercarse con humildad. Otra manera de recordar la enseñanza fundamental de esta escena, que también está tomada de una homilía de nuestro Padre. Aprenderemos de esta Navidad a no alejarnos del camino que el Señor nos marca en Belén, el camino de la humildad verdadera. En Belén nuestro Creador carece de todo, tanta es su humildad. Pues la mayor parte, concluye nuestro fundador, la mayor parte de nuestra labor espiritual es rebajar nuestro yo, para que el Señor añada con su gracia lo que desee. Recuerdo haberle oído a don Javier Echevarría esa anécdota que a nuestro padre le gustaba mucho, la jaculatoria de Juan Bautista, y la utilizaba como industria humana al subir y bajar escaleras. Conviene que él crezca y que yo disminuya. La jaculatoria de la humildad de San Juan Bautista. Bueno, la oración colecta de la misa de Navidad resume los deseos del cristiano en esta noche. Oh Dios, que estableciste admirablemente la dignidad del hombre, y así la decimos ahora para preparar la misa. Señor, tú que estableciste la dignidad del hombre y la restauraste de modo aún más admirable, la dignidad del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza en Génesis, y luego la restauraste en el pesebre y en el Calvario con toda la vida de tu Hijo. Concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó participar de nuestra humanidad, de la condición humana. Concluyamos nuestra oración siguiendo un ejemplo de San José María. Pidamos a la Madre de Dios, que es nuestra Madre, a la que hemos ido acompañando en ese camino de acercamiento a Belén, pidámosle que nos prepare el camino que lleva al amor pleno. Si no lo hemos recorrido, quizás es que lo estamos haciendo por nuestras pistolas, con nuestra fuerza, y por eso tantos trompicones, tantas caídas, porque no hemos acudido al atajo. Madre nuestra, prepáranos un camino seguro. Cor María Dulcissimum, iter paratutum. Prepáranos un camino seguro, el camino que lleva al amor pleno, al amor de tu Hijo. Su dulce corazón conoce el sendero más seguro para encontrar a Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.